El tema que nos congrega en esta noche se llama El mapa de los pueblos y lo vamos a encontrar en el capítulo 10. Habíamos hablado cuando iniciamos esta parte que nos hacíamos una pregunta y una de las preguntas era ¿quiénes son nuestros vecinos? Hay veces nosotros no conocemos ni quiénes son nuestros vecinos, quién es el que vive al frente, quién es el que vive al lado, quién es el que vive al otro lado, quién es el que vive atrás o quién es el que vive ahí encima nuestro, si vivimos en un apartamento o abajo de nosotros, si es que vivimos en un apartamento. Y es una pregunta que también se hacían antiguamente, ¿quiénes son nuestros vecinos? ¿Y en qué somos iguales o distintos a ellos? Es otra pregunta. ¿En qué nos parecemos a nuestros vecinos? En el bullicio, en las fiestas, en las reuniones, en que no hablamos con nadie, etcétera, etcétera. Y son dos preguntas que vamos a dar a conocer en este encuentro bíblico de esta noche. Dos preguntas que nos hacíamos, que así como antiguamente se realizaban esa pregunta, hoy en la actualidad nosotros también nos podemos hacer esa pregunta muy, muy importante. Primera, ¿quiénes son nuestros vecinos? Y segunda, ¿en qué somos iguales o distintos a nuestros vecinos? Ahora, mis queridos hijos, todos los pueblos cuando empiezan a madurar, cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a surgir, empiezan también a descubrir a los otros. Es igual que en nuestra infancia. Cuando nosotros estamos bebés, pues no hacemos mucho, pero a medida que vamos creciendo, vamos consiguiendo amigos, amigas, nos vamos descubriendo, vamos viendo qué le gusta al otro, qué le gusta a la otra, y nos vamos descubriendo en cosas en común. Pues lo mismo pasa con los pueblos. Cuando nace una comunidad, cuando crece una comunidad, cuando se desarrolla una comunidad o un pueblo, porque los pueblos iniciaron siendo ¿cómo? Iniciando siendo de pronto un caserío, después pasaron a tener ya un conjunto de barrios, después fueron creciendo y creciendo y creciendo, a tal punto que se convierten en ciudades. Los pueblos o ranchos pues son conjunto de fincas, conjunto de casas que pertenecen a un pueblo y se pueden llamar como veredas también. Entonces, para que nosotros tengamos muy presente cómo surge, cómo nace un pueblo, una comunidad, y también cómo surgen, cómo nacen nuestros vecinos, y por eso nos preguntamos, ¿quiénes son nuestros vecinos? No los conocemos. Pero verdaderamente tenemos que hacernos la misma pregunta que se hacían nuestros antepasados. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Qué elementos en común y diversos tenemos? ¿En qué nos parecemos a nuestros vecinos? ¿Qué elementos nos hacen similares a ellos? Es decir, que estos pueblos, que estas comunidades, mis queridos hijos, descubren a los otros con sus semejantes, como sus semejantes, y también empiezan a descubrir sus diferencias. ¿Cuáles diferencias? Eso pasa directamente también en nuestras culturas. Ejemplo, si yo me pongo a diferenciar dentro de los municipios de Cundinamarca, en cada pueblo, en cada territorio, hay cosas diferentes, hay una cultura diferente, hay un pensamiento diferente, hay una creencia también que lo ven de un punto de vista diferente. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de nuestros países. A ver, ¿qué tenemos nosotros los colombianos? ¿En qué nos parecemos nosotros los colombianos de pronto a los mexicanos? ¿En qué nos parecemos nosotros los colombianos a nuestros hermanos de Venezuela? ¿En qué nos parecemos nosotros los colombianos a nuestros hermanos de Panamá, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, etcétera, etcétera? ¿En qué nos parecemos? Y son las preguntas que nos debemos de hacer especialmente. Nos podemos parecer en algunas cosas, podemos tener algo similar, pero también muchos aspectos distintos. Y eso es lo que pasaba antiguamente. Recordemos que habíamos hablado ayer del diluvio y que Noé fue escogido junto con su familia. Y bueno, todo este recorrido que empiezan a ver. Entonces, espero, mis queridos hijos, que ustedes hayan meditado el capítulo
10 del Génesis para que podamos comprender de lo que estamos hablando. De lo contrario, nos vamos a sentir perdidos en el momento. Por eso la importancia que si dejamos un texto bíblico, nosotros lo podamos meditar, así de la misma manera, podemos saber de qué estamos hablando. Ahora, cuando estamos hablando del Génesis capítulo 10, sabemos que estamos hablando de una narración de los orígenes comunes y diversos de los pueblos. De esos pueblos, mis queridos hijos, que se convierte así en un medio para explicar lo evidente, lo que se vivió, lo que surgió. En pocas palabras, cuando hablamos de estos pueblos, podríamos hablar de una diversidad étnica, de una diversidad cultural, de una diversidad geográfica que el pueblo de Israel encuentra entre sus vecinos. Estamos hablando de algunas diferencias en cultura, en religión, en geografía, que el pueblo de Israel va a encontrar a su alrededor. Si nos situamos directamente en el mapa, pues ya vamos a encontrar cuáles son los vecinos de este pueblo de Israel y cómo se fueron formando y cómo fueron surgiendo estas comunidades en diversidad. Recordemos que la diversidad, nosotros vivimos en un mundo diverso de culturas, de lenguas, de razas, de credos, ¿sí? Pero algo tenemos en común y es que el Señor nos creó a nosotros. Ahora, cuando hablamos directamente de estos pueblos, cuando hablamos de cómo surgen, estamos haciendo una conexión con el pasado y nos tenemos que conectar con el pasado. Ya sabemos qué pasó, cómo fue que entró la furia, cómo fue que el Señor maldijo, cómo fue que el Señor hizo el pacto y demás. Pero eso no puede quedar ahí. Nosotros tenemos que volver a retomar, porque recordemos que después del diluvio, el agua, en pocas palabras, se secó y nuevamente empezó a florecer. Y de ahí es donde nosotros vamos a volver nuevamente a esta conexión con el pasado. En pocas palabras, vamos a tener el descubrimiento de lo común y lo diverso. Vamos a descubrir lo común y lo diverso de estos pueblos. ¿Qué nos hace semejantes a ellos y qué es lo que tenemos diferente con cada uno de estos pueblos? Cuando hablamos directamente de ese relato sobre el mapa de los pueblos que veíamos en el Génesis capítulo 10, pues vemos que comienza con Noé y sabemos qué pasó con Noé. Noé, junto con su familia, fue el único sobreviviente del diluvio. Él se convierte, en pocas palabras, en el padre de la nueva humanidad. ¿Por qué se convierte en el padre de la nueva humanidad? Porque fue el único sobreviviente, junto con su familia, del diluvio. Y recuerden ese encuentro, lo que le ofreció para que el Señor se apiadara directamente de su pueblo. Y eso que hizo que el Señor dijera que nunca más iba a volver a maldecir, en pocas palabras, a la humanidad, que nunca más iba a maldecir el pueblo, la tierra. Entonces, mis queridos hijos, fue el único sobreviviente de ese diluvio y al ser el único sobreviviente de ese diluvio, es escogido como el padre de la nueva humanidad, una humanidad que se diferencia de modo natural por el hecho de proceder de los 3 hijos de Noé. Es una humanidad diferente, es una humanidad natural, es una humanidad diversa, una humanidad que tiene algo en común, pero diferente. ¿Cuáles son esos hijos de Noé? El primero que nos hablaba o que encontramos ahí en ese texto bíblico es Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 hijos directamente de Noé. Así la nueva humanidad, mis queridos hijos, no surge de un caos o confusión en sus orígenes, porque no tiene que surgir como ellos, porque es un
pueblo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. No surge entonces como una manera de confundir para poder reinar, sino que es una humanidad nacida de un mismo Padre y llamada a la fraternidad. Eso es lo importante, que nosotros descubramos que no va a haber rivalidad, que no van a haber otras cosas, sino que el centro de la humanidad es un mismo Padre y está llamada especialmente a la fraternidad. No a la discordia, no a la división, no a ver quién tiene más poder, no a ver cuál es el más importante, el que mejor funda, guía a la comunidad, no. Mis queridos hijos, es el elemento en común que tiene esta nueva humanidad, estos nuevos pueblos. Pero al mismo tiempo, mis queridos hijos, cada grupo tiene sus características físicas, cada grupo tiene sus características culturales, cada grupo tiene sus características territoriales propias. Y por eso les decía anteriormente que nosotros los colombianos, ¿qué podemos tener en común con los hermanos de otros países? Y de la misma manera, los hermanos de los otros países, ¿qué tienen en común con nosotros? Tenemos un dialecto diferente, un tono de voz diferente, unas palabras diferentes, unos platos típicos diferentes, queridos hijos, que es lo importante que hoy estamos viendo especialmente en nuestro compartir. Ahora, la lista de los descendientes de Jafet, Cam y Sem. Vamos a ver cuáles son las listas de los descendientes, porque efectivamente de ahí surgen las nuevas comunidades y los nuevos pueblos. A la cabeza de la lista de los hijos de Jafet aparecen personas que llevan nombres de pueblos del norte y del este del mundo antiguo. Y de ahí es donde se basan, que a veces encontramos unos nombres ahí en el mapa directamente, pero recordemos que esos nombres son proporcionados especialmente o asumen el nombre de los hijos especialmente por ser los que llegan a ese lugar. De esos pueblos antiguos, de ese mundo antiguo, del este del mundo antiguo, Asia Menor y los territorios de Occidente, que llegan probablemente e incluso a España. Como hijo de Cam aparecen Cus, es decir, Etiopía, al sur de Egipto. Egipto, mis queridos hijos, Egipto mismo, y por fin Canaán, para que nosotros lo tengamos muy presente. Aquí, mis queridos hijos, de un modo sucesivo, se avanza desde los pueblos del sur hasta el norte. Se incluye a Canaán, para que lo tengamos ahí presente, como la parte norte de ese grupo camita. Ahora, sigamos con las demás poblaciones. Las otras poblaciones, mis queridos hijos, designadas como hijos de Sem, recordemos que reciben nombres de los hijos. Entonces, las otras poblaciones reciben como nombre de los hijos de Sem, se ubican en el amplio territorio que va desde Alam, al este, pasa por Asur y llega hasta los arameos, en la parte más occidental. Y estos nombres que hemos mencionado, como decíamos anteriormente, son los nombres de cada uno de los hijos de Noé, para que lo tengamos muy presente. Ahora, ¿cuál es el significado de esta narración del Génesis capítulo 10? Porque ya sabemos qué fue lo que pasó, por qué fue que empezaron a poblar y por qué empezaron a ver las culturas, rasgos físicos y demás dentro de las comunidades. Para Israel, mis amados hijos, para el pueblo de Israel, esta historia permitió descubrir a otros pueblos, especialmente con sus semejanzas, con sus diferencias, con sus culturas, con lo que llevan viviendo en
en ese tiempo. Se descubrió, mis queridos hijos, también a sí mismo. Israel se puede descubrir a sí mismo como pueblo, no como el único pueblo, como el centro del mundo, no. Ellos no son el centro del mundo, sino como parte de un gran conjunto de pueblos con quienes les tocaba convivir. La convivencia no es fácil. Hay veces nuestra convivencia no es fácil, pero efectivamente el pueblo de Israel se pudo descubrir a sí mismo y descubrir la convivencia de los demás territorios para así seguir avanzando. Esos pueblos que descubrieron, esas comunidades que descubrieron, ese gran conjunto de pueblos con quienes les tocó convivir. ¿Y cómo les toca convivir? Pues aceptando sus diferencias. Aceptar las diferencias. Es igual, mis queridos hijos, cuando nosotros migramos a otro país, cuando nosotros migramos a otro pueblo, cuando nos mudamos a otra ciudad, hay muchas diferencias en la forma de hablar, en la forma de expresión, en la forma de la comida, en la forma del diálogo y demás. Pero nosotros debemos de aceptar a esas personas que llegan. Pero las personas que llegan deben de saber que ellos son invitados y que se acogen especialmente a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. No estamos diciendo que no puedan vivir sus tradiciones y su cultura, claro que sí. Pero eso nos lleva especialmente a convivir, a aceptarnos. Y eso fue lo que pasó en este capítulo 10 del Génesis. Empezaron a descubrir, empezaron a compartir, empezaron a aceptar. Y empezaron a aceptar algo muy importante que son las diferencias. Y así, al mismo tiempo, llegaron a convertirse en una sola comunidad. Saber que todos los pueblos son hermanos, nacidos de un mismo padre. ¿Y cuál era ese padre? Noé. Y así llegaron a descubrir que todos los pueblos son nacidos de un mismo padre, porque los hijos de los hijos fueron aquellos que empezaron, y por eso tienen los nombres de sus hijos estos pueblos. Es importante, mis queridos hijos, para poder responder estas preguntas, estas dos preguntas, que nosotros también comprendamos qué nos hace diferentes, qué nos hace diferentes, qué nos une y qué nos desune, digámoslo así, entre los pueblos, entre las comunidades. Por eso hay personas que no se sienten bien en ningún lugar. ¿No podríanse llamar forasteros, errantes? No. Pero nosotros tenemos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad, porque el Señor lo dotó con toda la capacidad para acoplarse en cualquier ambiente, en cualquier lugar, en cualquier etapa, respetando, viviendo, sirviendo, acompañando, no destruyendo, porque es lo que pasa hoy día, que es lo que pasa con los pueblos, que es lo que pasa con las guerras, que efectivamente se empiezan a dividir, y eso no es lo que se quiere. Recuerden, mis queridos hijos, que son pueblos de un mismo Padre, que el Padre es el Padre de la fe, que fue aquel que ofreció al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor directamente tuviese compasión de su pueblo. Y qué bonito, mis queridos hijos, nosotros saber que todos en el mundo somos hermanos en Cristo. Claro, tenemos una, ¿cómo se llama? Una cultura diferente, tenemos una forma de expresión diferente, hay veces tenemos unas palabras diferentes y demás, pero eso se llama culturización, cuando yo llego a otro lugar y me empiezo a culturizar, a conocer sus tradiciones, a conocer su jerga, a conocer parte de su vida cotidiana. Pero todos somos iguales, mis queridos hijos. Y por eso en el Génesis capítulo 10 descubríamos especialmente la etapa de los pueblos, la identidad de los pueblos, los nombres de los pueblos. Recordemos en este caso que teníamos ahí
al lado izquierdo teníamos a Italia, al lado derecho teníamos al Mar Negro, en el centro teníamos a Macedonia. En la parte izquierda del mapa podíamos tener el mar Mediterráneo. En la parte de abajo del mapa de toda esta culturización y demás tenemos a África. Y por último, al lado derecho tendríamos a Chipre. Y en el centro teníamos a Creta. De ahí es donde se despliegan todos esos nombres que nosotros conocemos, de los cuales le fueron dando nombres directamente a estos territorios, para que nosotros lo tengamos muy, muy presente. Entonces, ¿quiénes son nuestros vecinos? Nos podríamos preguntar. Y si lo visualizamos directamente en el mapa, pues sabemos, si nos ponemos en el día de hoy, pues sabemos quiénes son nuestros vecinos. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿de qué municipios estamos rodeados? Si yo en este momento digo, bueno, ¿cuáles son mis vecinos aquí donde yo me encuentro en este momento? Aquí en Cundinamarca. Entonces yo podría decir que hacia el norte tendría a Chocontá, ¿sí? Que directamente hacia este lado tendría mis dos vecinos, que sería Zipaquirá, Chía y Cajicá. Hacia allá tendría Bogotá, la capital, y así sucesivamente. Pero es para que nosotros comprendamos qué tenemos de diferentes estos municipios que aledaños a Bogotá. Tenemos de pronto alguna cultura diferente, unos platos típicos diferentes, pero ¿qué nos une? Un mismo sentir, porque todos estos pueblos alrededor de la capital, pues hacen parte, son los municipios de la capital, son los municipios, los 116 municipios que comparten especialmente ese territorio llamado Bogotá y sus municipios aledaños. Entonces, de la misma manera en sus países debemos de mirar quiénes son nuestros vecinos. ¿Quiénes son los que están al norte, al sur, al este o al oriente o al occidente? ¿Qué tenemos en común todos nosotros? ¿Qué nos hace diferentes? Hay veces entre pueblos tienen rivalidades, los mandatarios y demás, pero estamos hablando quiénes son nuestros vecinos y nosotros debemos de conocer quiénes son nuestros vecinos, tanto donde vivimos como los que están a nuestro alrededor. Ahí hablamos de los municipios, pueblos, ciudades, estados, como le quieran llamar en su país. Y lo otro es en qué somos iguales o en qué somos distintos, que era lo que nos preguntábamos anteriormente. ¿En qué nos parecemos con nuestros vecinos? ¿En qué somos diferentes a nuestros vecinos? Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente, que en este caso, Noé, con sus 3 hijos, se expandieron y a medida fueron fundando especialmente y le fueron colocando nombres de sus hijos a cada uno de estos pueblos. Vamos entonces a dejar nuestras preguntitas, como siempre, nuestras preguntitas para que las podamos contestar, y es el trabajo de esta noche para entregar. La primera pregunta que nos surge en este caso para que ustedes la puedan contestar es: ¿qué busca, mis queridos hijos? ¿Qué busca explicar el relato del Génesis capítulo 10? ¿Qué busca ese relato? O sea, ¿por qué se escribe ese relato? ¿Para qué se escribe ese relato? O sea, ¿qué busca explicar? ¿Por qué lo tienen que explicar por medio de ese relato? Para que lo tengamos muy presente. Segunda pregunta: ¿para qué le sirvió al pueblo de Israel? ¿Para qué le sirvió al pueblo de Israel hacer este mapa del mundo conocido? O sea, ¿para qué ellos hacen un mapa del pueblo de Israel? ¿Para qué lo hacen? O sea, ¿para qué le sirvió a Israel hacer este mapa del mundo conocido? ¿Por qué no se quedaron con ellos con su mapita ahí guardado de más, sino por qué lo dieron a conocer? ¿Para qué les sirve?
Y era lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo se posesionaba, cómo se ubicaba, y de ellos se ubicaban de esa manera. Así como cuando usted se ubica acá, no, es que voy para el norte, no, es que voy para el sur, no, es que voy para el este, el noroeste, oriente, occidente. O sea, ¿para qué le sirvió al pueblo de Israel hacer este mapa o hacer de este mapa que el mundo lo conociera? Siguiente pregunta. ¿Conoces alguna historia parecida? ¿Conoces alguna historia parecida sobre los orígenes de tu pueblo o de tu país? Hay veces, ¿será que nosotros hemos indagado cómo surgió Guatemala? ¿Cómo surgió El Salvador? ¿Cómo surgió Colombia? Pero aparte de ver cómo surgió nuestro país, recordemos, muchos fuimos colonizados, conquistados, fuimos descubiertos por el Libertador. Pero también conocemos cómo surgió nuestro pueblito. Hay veces los pueblos tienen nombres, por ejemplo, Tocancipá, un nombre indígena, Gachancipá, otro pueblo indígena, Chocontá. Son pueblos que tienen su tradición y siempre en los parques de los pueblos siempre va a haber una imagen, una estatua de alguien que nos decía quién era y cómo surgió. Entonces la pregunta que le decía, ¿conoce alguna historia parecida sobre los orígenes de tu pueblo, de tu país? Si la conoces, pues lo que tienes que hacer es escribirla y compartirla en el trabajo para que yo la pueda leer, y descubrir también cómo es que ustedes conocen, porque si no sabemos la historia de donde vivimos, si no sabemos la historia del país donde vivimos, pues mis queridos hijos, entonces ¿de qué nos sirve vivir en un país? Si no conocemos, hay veces no conocemos ni los lugares turísticos de nuestro país, hay veces no conocemos ni los lugares de los territorios. Hay veces conocemos más de otros países que de nuestro propio país. Y por último, ¿qué mensaje nos da para hoy este texto? ¿Qué mensaje me deja a mí para hoy este texto? Así de fácil, mis queridos hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a descubrir. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a conocer. Este Génesis capítulo 10 nos lleva especialmente a conocer la identidad de la historia, la identidad de los pueblos, a conocer la identidad de las comunidades, de los que están a nuestro alrededor. ¿Y eso para qué nos va a servir, Padre, si eso es de por allá, de Asia? ¿Eso para qué nos va a servir, Padre, si eso es por allá de Macedonia, si eso es por allá del Mar Negro y nosotros estamos aquí? ¿Para qué nos va a servir todo eso? ¿Para qué nos va a servir hablar de Antioquía? ¿Para qué nos va a servir hablar de Mesopotamia? ¿Para qué nos va a servir hablar de Galacia? ¿Eso para qué? Si eso está por allá. Eso nos sitúa en el contexto para que nosotros podamos comprender un poco más la Sagrada Escritura, saber de qué comunidad, de qué cultura, de qué región nos estamos hablando, sus creencias, sus jergas, su cultura. Se me fue la palabra. Bueno, se me fue en el momento, pero en pocas palabras nos sirve para situarnos en el contexto del hoy. Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente, mis queridos hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,